El pastor se brincó el 38 y continuó con el capítulo 39, pero en la clase pasada el pastor Rodolfo decía que el capítulo 38 no es una casualidad ni una interrupción que esté aquí, como que interfiriendo en la historia de José. Y me dijo: Rafa, ahí te encargo de que expliques el capítulo 38 y que enseñes de qué manera este capítulo 38 está enlazado con la historia de José. Pero este capítulo 38 que vamos a estudiar el día de hoy son 30 versículos y es un interludio en donde el actor que estamos viendo, que es José, sale fuera de cámaras, se va tras bambalinas, y como cualquier actor se va a cambiar de atuendo y va a aparecer más adelante en otro escenario. Pero en ese interludio aparece otro actor principal. Y digo un actor principal porque es a través de este personaje que sale todo el linaje de los reyes de Judá. A través de este personaje es que surge la figura de lo que sería el rey David, el rey más importante de todo Israel en el Antiguo Testamento, o al menos el más reconocido. Pero también es de este personaje que surge la línea o la descendencia o el linaje del Rey de Reyes, de Jesucristo, y estamos hablando de Judá. Entonces, vamos a entrarle al estudio del capítulo 38 y voy a tratar de explicar cómo la historia de Judá se mezcla o se incluye en la narrativa de José. Pero antes de hacerlo, leamos los 30 versículos. Dice así, acompáñame a leerlos, por favor, para comprender o entender o tratar de explicar la relación que hay entre estos dos personajes. Dice así, Génesis 31, versículo 1: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, versículo 5, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Verso 12: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó
Y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella le respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Verso 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, pues por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Muy bien. Pues estos son los 30 versículos de este capítulo 38. Y vemos esta historia que la verdad uno no entiende por qué razón se narra tal cosa, porque lo que se está narrando aquí, caramba, a veces hasta nos sonroja de ver lo que sucedió. Pero ¿cómo explicamos que la historia de Judá y Tamar, que por cierto Judá significa alabanza y Tamar significa palma? Entonces es la historia de la alabanza y la palma. Y ¿cómo explicamos esta historia encajada aquí en la historia de José? La historia de José es una historia linda. La historia de José es una historia buenísima. De todos los patriarcas que menciona el libro de Génesis, el único del cual no se habla nada malo es de José. Abraham, Isaac, Jacob, en sus narrativas, pues la Biblia menciona cosas buenas de ellos, pero también las cosas malas que hicieron. Pero tú te vas a dar cuenta cuando estudias la historia de José, que no hay ninguna referencia que haga la palabra de Dios de algo malo que José haya hecho. Y entonces en esta historia de José encontramos esta historia fea, lo tenemos que decir de esa manera. En una historia bonita se encuentra esta historia fea, ¿verdad? Como que viene a manchar la historia de José, esta historia de José y Tamar. Pero encuentro yo
leyendo y releyendo el capítulo 38 y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría, encontré yo algunas relaciones que me gustaría poder exponer en esta noche. Y de esta manera tratar de encontrar una coyuntura entre estos dos personajes. Número 1, por ahí hice una presentación, bueno, ahí está, para que la puedan ver. La primera razón que pudiera ayudar sería que esta historia del capítulo 38 está aquí como una explicación de por qué Dios permitió que José fuera llevado cautivo a Egipto. Mira, la realidad es que al leer este capítulo 38, toda la familia de Judá, de Jacob, todos sus hijos, estaban en un peligro en la tierra de Canaán. Y el peligro es que ellos, esa familia escogida por Dios, se conformaran a las formas de los pueblos de Canaán. Y esto es lo que vemos en este capítulo 38, de que empieza a haber una mezcla entre un hijo de Jacob, Judá, con una mujer cananea. Y en ese mestizaje empieza a haber una asimilación de la cultura de Canaán. Mira, Judá primeramente se apartó de su familia. No nos dice la razón de por qué Judá dejó su familia, dejó a sus padres y a sus hermanos. Pero estaban en Hebrón y ahí estaba Jacob con todos sus hijos. Sin embargo, Judá decide moverse más o menos 15 kilómetros al norte y al oeste. Y el tiempo que pasa allí es bastantito tiempo. Son varios años lo que Judá se va a esta región a vivir. La razón no nos lo dice, pero pienso yo que por lo que había acontecido en el capítulo 37, Judá no soportaba ver a su padre que se moría de tristeza por creer que su hijo José había sido despedazado por una bestia, como le habían dicho sus hijos en un engaño. La historia me dice que José no quería consuelo de nadie. Jacob. Y Jacob se consumía de tristeza de pensar en su hijo José, aquel hijo que tuvo de su esposa la favorita, Raquel. Y yo creo que Judá no aguantó ver la tristeza de su padre, no aguantó saber que le estaban mintiendo a su viejo y que su viejo se estaba deteriorando de tristeza. ¿Sabes tú que hay gente que muere de tristeza? La tristeza deteriora, la tristeza envejece a una persona, la tristeza quita años, quita vida. Yo creo que Judá no soportó sostener la mentira ante su padre, ver la condición de su padre y seguir manteniendo una mentira. Yo creo que él no soportaba verlo a los ojos, a sabiendas que descaradamente le habían mentido a su padre. No había paz en el corazón de Judá. Al menos esa es mi interpretación de pensar en alguna razón de por qué Judá abandonó su familia. Los demás hermanos allí siguieron. La Biblia no me dice que se hayan ido. Pero este hombre se aparta de su familia, y no solamente eso, sino se casa con una mujer cananea. Dice el versículo 2. Y hablamos de un yugo desigual. Abraham, ¿qué contraste de este Judá con su bisabuelo, que era Abraham?
Abraham, allá en el capítulo 24 de Génesis, le había dicho a su sirviente con juramento: no se te ocurra conseguir una mujer cananea para mi hijo Isaac. Tú me vas a ir a conseguir una mujer allá de la tierra de donde yo vengo. No quiero una mujer de los cananitas. Y con juramento es que Abraham le pide a su sirviente que ni se le ocurra agarrar a una mujer de Canaán. En el capítulo 28 de Génesis, ahora vemos a su vez a Isaac diciéndole a su hijo Jacob: hijo, vete por favor a la tierra de tu madre, a Padán Aram. Allá por favor vete y consigue una esposa de allá, de la familia de tu madre. No se te ocurra agarrar una mujer aquí de Canaán. Ya para entonces, tanto Isaac como Rebeca, dice allí que sufrían por las esposas cananitas, eteas, que Esaú había agarrado. Se había casado con 2 mujeres eteas de ahí de la región de Cananea, y estas se habían vuelto en amargura para Isaac y para Rebeca. Por eso es que Isaac le dice a Jacob: vete a la tierra de tu madre y consigue esposa allá. Sin embargo, aquí vemos a este Judá, y Judá se casa con esta mujer cananea. Y no solamente eso, sino también casa a su primogénito con una mujer cananea que se llama Tamar, dice el versículo 6. Dios hizo una advertencia al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, la escritura es muy, muy clara cuando menciona allí, te lo voy a leer, cuando dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Está hablando Moisés con el pueblo de Israel. Dice: y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Dice Moisés: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego fíjate lo que dice el 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo, que el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino que cuando el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces era un mandamiento, un decreto de parte de Dios para el pueblo de Israel de no casarse con mujeres de Canaán, porque había un riesgo de que estos pueblos de Canaán desviaran el corazón del pueblo de Israel de Dios y se fueran en pos de ídolos. Sin embargo, vemos aquí nosotros a Judá casando a su hijo con una cananita.
Vemos también en esta historia del capítulo 38 de Génesis que Judá adoptó las costumbres de los cananeos de meterse con una prostituta ritual. En los versículos del 15 al 18 resulta que Tamar, cuando se da cuenta que su suegro lo que le prometió no se lo va a cumplir, de entregarle el tercer hijo, entonces ella se disfraza para engañar a su suegro. Qué cosas, ¿no? Finalmente terminamos cosechando lo que sembramos, porque precisamente él junto con sus hermanos años atrás habían engañado a su padre diciéndole que José lo había matado una bestia. Ahora él es engañado, pero por su nuera. Se disfraza ella de una ramera. Ahora, recuerden ustedes que en Canaán una de las deidades principales era la diosa Acera. Y Acera era la divinidad de la fertilidad. Entonces, la costumbre de los pueblos cananeos es que podían meterse con estas rameras sagradas, que así se les llamaba. Eran mujeres al servicio de esta divinidad Acera, y esto lo hacían con el fin de invocar el poder de esta divinidad para sus cosechas y su ganado. Era una manera de invocar el favor de esta diosa de la fertilidad, para que sus cosechas se multiplicaran, pero también su ganado. Entonces, era una costumbre normal o natural para los pueblos cananeos hacer estas prácticas de inmoralidad sexual. Y ahora vemos a Judá, un hombre que no es cananeo, pero sin embargo adoptando las mismas costumbres del pueblo cananeo. Ve a Tamar, no la reconoce porque está con un velo puesto en su cara y piensa que es una de esas rameras, y se acerca a ella para cometer inmoralidad sexual. Realmente cometió incesto, aunque no sabía que era su nuera. Era necesario sacar a Israel de la influencia degradante de los cananeos. Este es el peligro que corrían el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, de quedarse entre los cananitas. Por eso es que Dios aísla al pueblo de Israel en Egipto. Egipto se vuelve como una incubadora para el pueblo naciente de Israel. Y no salen de allí hasta que no es un pueblo grande y fuerte, que puede ahora sí conquistar la tierra de Canaán y destruir a todos esos pueblos. A primera vista uno cuestionaría por qué Dios permitió que José fuera vendido como un esclavo y fuera llevado a Egipto, cuando José ha obrado de manera intachable. Uno no se sorprendería de que alguien que obra mal le vaya mal. Es más, uno diría, pues es lógico. Pero a alguien que obra bien, ¿por qué le va mal? Y aquí tenemos el ejemplo de José, un hombre que está haciendo las cosas bien y sin embargo le está yendo mal. Sin embargo, cuando uno ve este capítulo 38 y el ejemplo de Judá y cómo él empieza a mezclarse con los pueblos cananeos y empieza a formar una familia al casarse con una mujer cananea y a tomar por nuera mujeres cananeas para sus hijos, y cómo él empieza a conformarse a las costumbres del pueblo cananeo, te das cuenta del riesgo, del peligro que corría Israel. ¿Y por qué Dios anticipadamente manda a José por delante
a Egipto para después permitir el acceso de toda la familia de Jacob a este pueblo egipcio y ser resguardados, cuidados o protegidos. Recuerden ustedes que cuando entra Jacob con toda su familia, fueron un número de 70 personas, lo vamos a leer más adelante en Génesis. Ellos entraron a una región que se llamaba Gosén en Egipto. Era una región rica en pastizales, porque cuando se presentan ante Faraón, ya José les había dicho: cuando les pregunte a qué se dedican, ustedes díganle: somos ganaderos y cuidamos ovejas, cuidamos chivas. Ahora, dice ahí la escritura que para los egipcios era una abominación los que eran pastores de ovejas. De tal manera que este trabajo o esta situación laboral los mantenía aparte del pueblo egipcio, porque los consideraban como que no, ellos se dedican a las chivas y al ganado, y los egipcios no querían saber nada de ese tipo de gente. Entonces, el pueblo de Israel vivió aislado en este lugar llamado Gosén, donde pudieron multiplicarse como pueblo y mantener una identidad como pueblo de Dios. De haberse quedado en Canaán, hubieran perdido esa identidad. Y ese es el peligro, mis amados, cuando tú y yo nos mezclamos con el mundo, de que tú y yo perdamos la identidad de lo que somos, hijos de Dios. En Deuteronomio 7 que acabamos de leer, Dios les advierte al pueblo de Israel de la idolatría de los pueblos de Canaán, y les dice: ustedes son santos, ustedes deben de ser un pueblo apartado, deben de ser un pueblo separado, deben de ser un pueblo diferente. Y para ustedes mantener esa santidad, esa diferencia, esa separación, ustedes tienen que apartarse de estos pueblos profanos, de estos pueblos idólatras. Entonces, esto nos lleva a entender que todos los propósitos de Dios son buenos, aunque no lo entendamos de principio. Siempre que Dios permite el que vivamos algo, siempre lo va a hacer con un buen propósito, aunque de entrada parezca hasta mal lo que nos está pasando. Pero te vas a dar cuenta que José, pues sí, es vendido como esclavo en la casa de Potifar, y ahí está trabajando como esclavo, y después es echado en la cárcel. Pero todo eso que parecen situaciones adversas, circunstancias malas, o alguno diría hasta mala suerte, no es así, sino que hay un propósito bueno detrás de todo eso, y era para preservar al pueblo de Israel, no solamente de una hambruna que iba a venir en 7 años después, sino de que el pueblo de Israel fuera a perder su identidad como pueblo de Dios por mezclarse con los pueblos de Canaán, por asimilar una cultura que no deberían de asimilar. La cultura que tú y yo debemos de asimilar es la cultura del cielo, la cultura del reino de los cielos, no la cultura del mundo. Otra razón, pásame la siguiente diapositiva. Ya dije, la primera es la explicación. Otra razón son los contrastes que hay entre estos dos personajes. Hay un contraste entre Judá y José. Mira, ambos se apartaron de sus hermanos, los dos. Claro, Judá lo hizo voluntariamente, pero José involuntariamente. Judá se contaminó con las costumbres paganas de los pueblos cananeos, pero José no, fíjate. Aunque José fue apartado de su familia y fue metido en otra cultura diferente, como la cultura egipcia, sin embargo, nos damos cuenta en la historia de José que él no se contaminó. Él fue como Daniel, que a pesar de que fue sacado de Israel y fue llevado cautivo a Babilonia, dice el capítulo 1 de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey.
un joven que tenía una convicción de que independientemente donde se encontrara geográficamente, él estaba allí para honrar a Dios. Yo me imagino que Judá era de la raza que dice: al país al que fueres, haz lo que vieres. Yo creo que era de esa onda el Judá. Pero José no. Judá era un asimilador de costumbres. José era un transformador de costumbres. Muy diferente uno de otro. Judá asimilaba las culturas de donde estaba. José transformaba la cultura donde él llegaba. Jeremías 15:19, el Señor le dice al profeta: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué diferencia entre Judá y José? José no se conformó, no se convirtió a los egipcios se convirtieron a él. Él no fue influenciado por los egipcios, él influenció a los egipcios. Judá no. Judá fue influenciado por los cananeos y él no tuvo ninguna influencia en ellos, ni siquiera con sus hijos. Es el siguiente punto. Ambos eran casados y tuvieron hijos. Sin embargo, los primeros dos hijos de Judá fueron perversos, fueron malos. Tan malos que Dios les quitó la vida. Hubo juicio de Dios. No nos dice, bueno, del primero, que es Er, no nos dice, simplemente dice que tenía un corazón malo. Pero qué tan malo, tan perverso debe haber sido que Dios le quitó la vida. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que hay pecados de muerte, mi amado. Y es cierto. Onán también, Dios lo mata, porque no quiere dejarle descendencia al hermano muerto, por un corazón egoísta. En cambio, tú ves los hijos de José, y los hijos que José tuvo, Efraín y Manasés, fueron buenos muchachos. Tan buenos que se convirtieron en parte de los 12 patriarcas, de los 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque dice más adelante la palabra de Dios que la primogenitura que tenía Rubén le fue quitada para dársela a José. ¿Por qué? Porque Rubén cometió vileza en un acto de inmoralidad sexual con una de las esposas de su padre. Y eso le quitó el privilegio de ser el primogénito y de tener esa doble porción que le tocaba al primogénito. Ahora esa bendición pasa a José. Por eso los dos hijos que tiene José, Efraín y Manasés, se convierten en parte de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles fueron los dos hijos de Jacob que no tuvieron tierra en la tierra prometida? Que no tuvieron región. Simeón y Leví. Esas dos tribus, esos dos hombres. ¿Y por qué? Porque esos dos hermanitos hicieron una masacre por vengar a su hermana Dina. Derramaron sangre. Y la tribu de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá. Y la tribu de Leví no se les dio territorio, sino fueron dispersados entre los otros 12. Y quienes vinieron a sustituirlos fue Efraín y Manasés, los hijos de José. Ahora, cuando tú ves esta diferencia entre los hijos de Judá y los hijos de José, te das cuenta de la crianza. Te das cuenta de la influencia. José influenció a sus hijos para seguir a Dios. Judá no. Judá no.
Él estaba distraído con otras cosas. Pero no crió a sus hijos en el temor de Dios. Siguiente diapositiva, a ver. Hay otra comparación aquí. Ambos fueron tentados sexualmente, tanto Judá como José. Judá fue tentado por Tamar. José fue tentado por la esposa de Potifar. Ambos fueron tentados en el renglón de lo sexual. Sin embargo, Judá cayó en inmoralidad. José se mantuvo firme en su pureza. Salió huyendo, ya lo explicaba el pastor en la clase pasada. Judá fue acusado verdaderamente, José no. Es increíble, los dos perdieron prendas. José se quedó su ropa en manos de la Potífara, la esposa de Potifar. Se quedó con la ropa de él. Judá entregó el báculo, entregó el sello y entregó el cordón. Y con esas prendas, las dos mujeres acusaron a ambos hombres. Pero la acusación de Judá, pues era neta, era la pura verdad. No había ni para dónde hacerse. Pero la acusación contra José era una falsedad, era una mentira. Pero los dos de alguna manera le dieron elementos al diablo. Hubo prendas para poderlos acusar. Y acuérdate que el diablo es el acusador de los hermanos. Muy bien. Otra semejanza entre los dos, o contraste mejor dicho, es que ambos son hijos de Jacob, de diferente madre, pero ambos hijos de Jacob, de Israel. Judá en este capítulo representa al cristiano carnal, el inmaduro, el cristiano que está en proceso. En este capítulo 38 tú ves varias características o defectos, mejor dicho, del carácter de Judá. Primero, es un hombre que promete y no cumple. Porque le dijo a su nuera: quédate viuda en casa de tu papá, y yo después, ya que crezca mi hijo, mi tercer hijo, te lo doy como esposo. Pero ¿sabes cuándo pasó eso? Nunca. Fue una mentira deliberada de parte de Judá. Le dijo algo que él sabía que no lo iba a cumplir. ¿Y cuántas veces podemos nosotros echar una mentira de esa naturaleza? Decimos sí cuando sabemos que es no. Pero decimos sí para salir librados del momento. Decimos sí para quedar bien del momento, pero a sabiendas de que no lo vamos a hacer o que no vamos a cumplir. Otro defecto del carácter de Judá es que él culpa a la nuera de las dos muertes de sus dos hijos. Y lo que hace este padre de familia es solapar la maldad de sus hijos, echándole la culpa a la pobre nuera, como si ella trajera la mala suerte. No, es que los dos hijos eran perversos, por eso Dios les quitó la vida, no por la mujer. Otro defecto del carácter de este hombre, pues ya lo vimos, la inmoralidad sexual. Vio a una ramera y se le hizo fácil irse con ella, salirse del camino para irse con ella. La otra falta de este hombre que vemos en el capítulo 38 es que culpa a Tamar de lo que él mismo es culpable. Cuando le dicen: tu nuera está embarazada y seguramente fue por fornicación, luego es rápido para enjuiciarla, que la saquen y la quemen a la inmoral. Y el cuate meses atrás se había metido con ella. Dice Romanos 2, dice: oh hombre, tú que culpas del mismo pecado que tú cometes. Y así es. Muchas veces juzgamos severamente en otra persona el pecado del cual nosotros mismos somos culpables.
y que a veces lo hacemos por debajo del agua o en secreto. Judá se le hizo fácil emitir juicio sobre un pecado que él mismo cometió, de inmoralidad. Es rápido en ver el pecado de los demás, pero no ve el pecado en sí mismo. Es un defecto de carácter. O como Jesús dijo: hipócrita, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, teniendo tú una viga en el tuyo? Y eso es un defecto de carácter, mi amado. Un defecto de carácter que tenía Judá. Cuando tú comparas este carácter de Judá con el carácter de José en el capítulo 39 que nos explicó el pastor, hay un contraste enorme. José representa al cristiano espiritual, aquel que dice allí Pablo en 2 de Timoteo, aquel que está enteramente preparado para toda buena obra. Mira, en el camino de la fe todos comenzamos como Judá, pero tenemos que avanzar hasta llegar a ser como José. Es un proceso, lo entiendo. Pero qué contraste entre estos dos hombres. Qué contraste. Los dos son hijos, pero uno es carnal y el otro es espiritual. Finalmente, para terminar, ponme la siguiente diapositiva. La tercera razón de por qué está ahí la historia de Judá encajada en la historia de José. Es un referente de la gracia y la fidelidad de Dios en esta historia. En ambos personajes podemos ver esta gracia del Señor derramada sobre ellos y esta fidelidad de cumplir sus planes en ellos, sus sueños en ellos. En la vida de Judá, claro, mira, ambos se metieron en problemas, los dos en circunstancias adversas. Claro, Judá se metió en problemas por portarse mal, José por portarse bien, pero ambos se meten en problemas. Pero ambos responden de una manera correcta a su situación. Al final del capítulo 38 ves a Judá reconociendo su falta y diciendo: ella es más justa que yo. Yo soy el culpable de este problema. Y ves en este hombre que hay un reconocer su pecado. Y de alguna manera, más adelante, en el capítulo 44 de Génesis, vemos a un Judá diferente al del capítulo 38. En el capítulo 37 vemos a un Judá violento, diciéndole a sus hermanos: vendamos a José a los ismaelitas. ¿Para qué lo matamos? Mejor le sacamos provecho. En el capítulo 38 vemos al Judá inmoral. Pero en el capítulo 44 tú ves al Judá compasivo. Es otro Judá ya. Ya es un cristiano maduro. Ya es un cristiano que creció en la fe. Y su carácter fue transformado. Quiere decir que hubo un arrepentimiento en este hombre. Ahora tú ves la manera como José responde. Y lo vamos a ver a través del estudio que va a estar dando el pastor. Pero José soportó la frustración. Tú te vas a dar cuenta todas las vicisitudes que tuvo que pasar José a través de su vida, y sin embargo en ningún capítulo de Génesis tú oyes una oración de queja de parte de él hacia Dios por la situación que está viviendo. Nunca se quejó de haber sido vendido por sus hermanos. Nunca se quejó de estar en casa de Potifar como un esclavo. Nunca se quejó de estar en la cárcel por una mentira. ¿No ves tu queja de parte de José? Supo soportar, supo asimilar la frustración. Él sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero venían males por bien. Sin embargo, él aguantó, supo administrar esa frustración, de tal manera que nunca le respondió mal a Dios,
siempre respondió correctamente, siempre tomó decisiones correctas, porque supo administrar esa frustración. No se dejó llevar por el enojo, no se dejó llevar por la rabia, no se dejó llevar por la decepción. Jamás. Y luego ves Dios obrando en ambos hombres, en su fidelidad. A Judá restaurándolo y a José recompensándolo, poniéndolo como el segundo después de Faraón en Egipto. Estas son las 3 razones que yo pude sacar de explicar cómo es que este capítulo 38 de Judá encajaba dentro de la historia de José. Número 1, dije, porque es una explicación de por qué es que Dios permitió que José pasara todos esos problemas o circunstancias adversas en Egipto. Y era para poder meter al pueblo de Israel en Egipto y ahí cuidarlos, que no fueran influenciados negativamente por el pueblo de Canaán y hasta que no crecieran y se desarrollaran. Número 2, porque habla de un contraste que hay entre estos 2 hombres. Y de repente, como cristianos, a veces actuamos como Judá y a veces actuamos como José. Y sé que estamos en un proceso de ir madurando y de ir siendo desarrollados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y la tercera razón es porque es una referencia de la gracia y la fidelidad de Dios. Dios fue fiel y derramó de su gracia en la vida de los 2 hombres. Un cristiano inmaduro y otro que ya estaba maduro. Un cristiano que hacía bien las cosas y otro que no las hacía bien. Pero sin embargo, al final los 2 respondieron bien en cada una de sus situaciones. Y Dios obró, cumpliendo sus sueños en cada uno de esos 2 hombres y cumpliendo sus propósitos. Amén. Vamos a orar para terminar. Cierra ahí tus ojos. Y Padre, te decimos gracias el día de hoy por tu palabra, porque verdaderamente es lumbrera a nuestro camino. Señor, hemos visto la historia de Judá y Tamar. Y hemos visto, Señor, cómo este hombre se apartó de su familia y se mezcló con estos pueblos de Canaán. Ayúdanos, Padre, a no mezclarnos con el mundo. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestra identidad de hijos. Ayúdanos, Señor, a no asimilar la cultura de este mundo, sino asimilar en nuestros corazones la cultura del cielo, la cultura del reino tuyo. Padre, ayúdanos a ser como José, que aunque fue llevado a una tierra extranjera y extraña, él se mantuvo firme en sus convicciones y te honró allí donde estuvo. Que seamos nosotros de esa forma, Señor. Líbranos de tomar malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a corregir los defectos de carácter que nosotros pudiésemos tener, como los tenía este Judá. Ayúdanos, Padre, a entender que tú tienes un propósito para nuestras vidas, pero a veces tomamos decisiones equivocadas, erramos en las decisiones que tomamos y pareciera que esto, Señor, se revierte en un mal. Pero, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a reconocer cuando fallamos, a tener este corazón humilde de podernos arrepentir delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios lleno de gracia y de misericordia y que reviertes lo malo en bueno, como pasó con la historia de Judá, que finalmente de sus lomos surgió el linaje de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabamos y te adoramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.